los seguían dejando predicar. Yo no sabía eso, no lo sabía. Entonces, yo creo que ellos tienen la creencia de que la salvación no se pierde. Están en la creencia de que la salvación, una vez que salvo, como dijo Calvino, siempre salvo. Entonces es algo muy, muy delicado, y en base a esto queremos aclarar la luz de la Escritura. La palabra del Señor nos enseña y nos dice que sin santidad nadie le veremos. Entonces, mi hermano, que nos va a quedar bien claro en esta mañana, a todos nos va a quedar bien claro que si no llegamos hasta el final, no vamos a poder ser salvos. Vamos a tener que llegar hasta el final. Amén, hermano. Amén. Ok, vamos a orar. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por su amor y misericordia. Padre eterno, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, en esta mañana, Señor, nos disponemos en nuestro corazón y en nuestro ser para oír, atesorar y poner por obra tu santa y bendita palabra. Te ruego, Señor, con todo mi corazón que obres, Señor, y hables y aclares todo y despejes toda duda a la luz de tu palabra, a la luz de la Escritura, Señor. Todos aquellos que van a ver por internet, Padre, que tienen la creencia de que la salvación no se pierde, se arrepienten con toda su alma y entiendan que el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, tenemos que valorarlo, Señor. Tenemos que cuidar esa salvación con temor y temblor. Te pido, Señor, porque tú eres misericordioso y bueno y maravilloso. Te damos la plena honra y ayúdanos, Señor, a poder entender esta palabra poderosa tal y como está escrita. Te damos la gloria. Aquellos hermanos que vienen en camino, tenlos con bien. Y a todos los que estamos aquí, Señor, bendecimos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Pueden sentarse, mi hermano. Vamos a la historia bíblica. Amén. Ezequiel capítulo 3. Vamos a Ezequiel capítulo 3. Bendito sea el nombre de Dios. Ezequiel capítulo 3. Y en el versículo 20 y 21 vamos a ver algo poderoso aquí. Vamos a ver algo que nos enseña la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 3, versículo 20. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como se cortó, gloria a Dios. Ezequiel capítulo 3, versículo 20 y 21. ¿Ya lo encontró, mi hermano? Leemos la palabra de nuestro Dios. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 3, 20 y 21. Si el justo se apartara de su justicia e hiciere maldad y pusiera yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le molestaste. En su pecado morirá, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Esto es algo tan esencial y tan poderoso para entender el concepto de la salvación. Primero nos dice, si el justo se aparta de su justicia. La palabra apartarse dentro del contexto nos habla de apostatar, nos habla de apostasía. Si se aparta de la justicia, hablando de la justicia de Cristo Jesús. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Él es el que nos justifica. Amén. Primero Corintios capítulo 6, versículo 9 dice la palabra: ni los borrachos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los que echan con varón, ni viene una lista. Dice, y esto eran algunos, pero ya han sido santificados, han sido justificados. Amén. Amén.
Pues aquí nos habla el profeta y dice, si el justo, el que ha sido justificado por la gracia de Cristo, se aparta de esa justicia, apostata, y se va a hacer pecado, el pecado del cual cometió morirá, se perderá. La paga del pecado es muerte. Y eso es irrevocable, eso es irremisible. El que peca se va al infierno. Para eso vino Cristo Jesús, para librarnos del pecado y de la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ir poco a poco adentrándonos en este tema. La salvación. ¿Se pierde la salvación? Claro que se pierde. Claro que se pierde. Y no podemos darnos el lujo de vivir una vida desenfrenada o de maldad creyendo que nos vamos a salvar. Pues eso es ilógico. Claramente menciona que si el justo, justificado por Cristo Jesús, Romanos 5:1, se aparta de tu justicia, entre paréntesis, el sacrificio de Cristo, y hace maldad, todas sus justicias pasadas o cuando estuvo en Cristo no le serán válidas. En Mateo capítulo 24, versículo 12 y 13, ¿qué nos dice la palabra en Mateo 24, 12 y 13? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué dice? Se enfriará. Ahora bien, no se puede enfriar algo que está frío. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué es lo que se enfría? Algo que está caliente. ¿Qué es aquello que está caliente? ¿Se acuerdan la carta que el Señor le da a la iglesia de la Odisea? En Apocalipsis capítulo 3, y le dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, ¿qué dice? Entonces, entendamos bien lo que nos dice la Escritura. El amor de muchos se enfriará. No está hablando del mundo, está hablando de gente dentro de la iglesia. Dice que su amor, el cual profesaban tener para con Dios, se va a apagar, se va a extinguir. Entonces, aquí hay algo muy, muy poderoso, hermano, porque si entendemos que el Señor nos llamó para llevarnos hasta el final, el Señor nos llamó para llevarnos a 5 años, 20 años, 30 y luego volver al pecado. No, el Señor nos llamó para llevarnos hasta el final. Entonces, ¿por qué la Escritura dice? El amor de muchos se enfriará. Porque quiere decir que esa gente que se enfría nunca estuvo realmente calientita. Eran cristianos de doble ánimo. Hoy sí puedo, mañana no puedo. Hoy sí quiero, mañana no quiero. Y la Biblia lo menciona en gran manera. Mateo capítulo 7, 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si alguien vive conforme a la voluntad del Padre, esa persona va a estar calientito en el Espíritu y nunca se enfriará. Nunca, porque no se sostiene por sí, se sostiene por el amor de Dios. Se sostiene por el poder de Dios. ¿Me explico? Pero cuando nosotros dejamos de congregarnos, cuando nosotros dejamos de orar, cuando nosotros dejamos de llorar, quitamos nuestra dependencia de Dios y comenzamos a confiar en nuestras fuerzas. Y es bien 100% seguro que la persona que se desconecta del Señor y comienza a confiar en sus fuerzas, se va a enfriar y se va a perder. Usted tiene que saberlo, mi hermano, porque hoy en día se ha levantado un demonio, que el Señor lo reprenda, diciéndole a la gente que no es necesario congregarnos. Anda un demonio por ahí hablándole a la gente, diciéndole no tienes que congregarte. Mentira del diablo. Vamos a tener un estudio profundo de la importancia de por qué debemos congregarnos. Todavía no había iglesia, todavía el Señor no decía: sobre esta roca edificaré mi iglesia. No lo decimos cuando el predicador en Eclesiastés dice: y como clavos hincados son las palabras de los pastores en las congregaciones. Gloria a Dios. Y todavía no estaba lo que el Señor Jesucristo decía. Gloria al Padre, amén. Gloria al Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, mi hermano, tenemos que ver algo poderoso aquí. Lo que se enfría estaba calientito.
Nos dice sumamente importante y poderoso: la maldad enfriará a muchos. Nota, se enfría lo que está caliente. Desde los tiempos de Juan Calvino, 1560, esta falsa doctrina, fue tomando fuerza a tal grado que aún dentro de la iglesia de sana doctrina hay cristianos, entre comillas, que piensan igual que él. Veamos por qué la Biblia dice que algunos apostatarán de la fe. 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. Gloria a Dios para siempre. 1 Timoteo 4:1. ¿Ya lo encontró, mi hermano? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En el estudio que tuvimos, ¿qué es una doctrina de demonios? Sabemos que la doctrina de demonios es todo aquello que se opone a lo establecido por Dios. Entonces, si alguien te dice que no te congregues, es una doctrina de demonio que se está oponiendo a lo establecido por Dios. Y tenemos mucho cuidado. Entonces, aquí nos dice la palabra que apostatarán. La palabra apostatar significa alejarse, separarse. Tenemos el significado de apostatar en una asociación por ahí, en una de las presentaciones. ¿Sí está? Apostatarán de la fe, desviarse. Por ahí está en una de las presentaciones. ¿Sí está? ¿Sí la puse o no la puse? Sí. Apostatar viene del griego. Está dividida en dos palabras: apo, que significa alejarse o separarse, y estasis, que quiere decir rebelarse, rebelión. No está, con la cosa se me olvidó. Apostasía, separarse, rebelarse. El Señor dice aquí: habrá muchos cristianos que están dentro de la iglesia de Cristo, pero se separarán, apostatarán, se desviarán, se saldrán. Entonces, ¿de qué nos habla, hermano? De que esos cristianos que estaban dentro de la iglesia y apostatan, ¿qué va a pasar con ellos? No va a haber salvación para sus vidas. No va a haber, porque el Señor dice: algunos apostatarán. Entonces no es posible, hermano, que el Señor reprenda al diablo. Si un pastor predica y es una eminencia, y es un heraldo, es un enviado de Dios, un mensajero, y cae en adulterio con alguien, y luego lo dejan seguir predicando, lo dejan seguir enseñando, ¿qué va a enseñar? Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. En el momento en que esa persona adultera o cae en el pecado, ahorita lo vamos a ver en Hebreos capítulo 10, 26. En ese momento, el Espíritu de Dios se aparta de esa persona. Y el espíritu de error viene a cubrirlo. ¿Para qué? Para que siga enseñando mentira. Amén. Para que siga enseñando doctrina de demonio. Amén. ¿Por qué, mi hermano? Porque el apóstol Pablo dice a los romanos: ¿tú qué le dices a otro que no se debe de mentir? Mientes. Amén. ¿Tú qué le dices a otro que no se debe de robar? Robas. Amén. Romanos capítulo 2, versículo 27 en adelante, lo dice la palabra de Dios. Gloria a Dios por su palabra. Gloria al Señor. Entonces, muchos cristianos que están engañados, están sumamente fascinados por este espíritu falso que les hace creer que aún diciendo maldiciones, que aún tomándose una cervecita, una copita, aún así se van a ir al cielo. Aún así, y les enseñan. ¿Tú crees que una persona que tiene dos mujeres se va a ir al cielo, hermano? Sí, yo quiero que seas realista a la luz de la Escritura. Cuando el Señor se encontró con la mujer adúltera, que vinieron los fariseos a acusarla, le dijeron: Señor, mira, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio, y en la ley Moisés nos manda que apedríamos a tales mujeres. Amén. O sea, el Señor, conociendo la intención de Dios, dice la palabra que no les hacía caso, sino que volteando le dice a los fariseos y a los escribas: bueno, el que de ustedes esté libre de pecado, tiene la primera piedra.
Amén. Dice la palabra que comenzaron a desgajarse. Amén. De repente el Señor ya no escuchó nada. Levanta su mirada y ve a la mujer. Dice, mujer, ¿dónde está lo que te acusaba? Y le dice, ninguno, Señor. Y mire las palabras del Maestro, las palabras del Rey de Reyes. Y le dice, ni yo te condeno. Ve y vuelve a adulterar. ¿Le dijo eso? No. Ve y no peques Más. Gloria a Dios. Amén. 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 ¿Por qué se lo dijo el Maestro, el Rey, el Soberano? Gloria a Dios. Porque Él vino a salvarnos. Él vino a morir una sola vez. Amén. El Amén. escritor de los Hebreos habla muy duro y vamos a verlo en el capítulo 6 de Hebreos. Pero tenemos que llevarnos poco a poquito para que entendamos el trasfondo, la importancia, el peso que el testimonio tuyo tiene delante de tus familiares, delante de tus parientes, delante de todo el mundo. El peso tan grande. Amén. 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 Bendito el nombre del Rey para siempre. Nada bien. Es decir, que solo apostatarán los que eran cristianos, no los inconversos. El apóstol Pablo menciona que él mismo pudiera perderse. Vamos a 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Y si el apóstol Pablo, que era un hombre espiritual tremendamente, dice esto, ¿quiénes somos tú y yo, hermano? 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. 9:24. ¿Lo tienen? Dice el apóstol Pablo a los Corintios, ¿no sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amén. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Quiero explicar este versículo, no estoy diciendo que Pablo se flagelaba, no. Pablo decía, mi cuerpo lo pongo para que pase por angustia, por tribulación, por hambre, por lo que sea. Amén. Y lo pongo en servidumbre. Dice aquí, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. El apóstol Pablo. Amén. La palabra heraldo significa persona que es un mensajero y anunciador. Amén. Del griego kirikas, que significa anunciador. Aún el mismo Pablo dice que somos embajadores. La palabra embajador significa representantes de Cristo en la tierra. Según los Corintios capítulo 5, versículo 20. Según los Corintios 5:20. Bendito el nombre del Rey para siempre. Gloria a Dios. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Dice el apóstol Pablo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Pablo dice que somos embajadores, somos representantes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tu testimonio acercará a la gente o los alejará. Amén. Tu comportamiento, tu actitud, los atraerá a Cristo o los alejará. Amén. Por eso es necesario que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Amén. Nuestra salvación. Un concilio de bautistas muy grande, más de 300 pastores bautistas, se reunieron en Saltillo para examinar si se puede permitir una cervecita en la iglesia, si se puede permitir una copita de vino en la iglesia. Y estuvieron disertando y haciendo análisis bíblico y todo. Pero tan tontos que no leen lo que dice la Biblia, que el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y el que por ellos va hierra. Dice que el vino rojea y es suave cuando entra, pero al final como serpiente morderá. ¿Por qué no leyeron eso? Para llegar a la conclusión y decir, ¿sabe qué? No se puede tomar. ¿Cuántos están aquí, hermano? Esto es algo tremendo, esto es algo poderoso. Ahora bien, el escritor de los Hebreos menciona algo sumamente importante. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Hebreos capítulo 2,
para siempre. Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4. ¿Lo tiene, mi hermano? Amén. Hebreos 2, 1 al 4. Dice así la poderosa palabra de nuestro Dios. Por tanto, es necesario, dice la palabra, necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos o que nos resbalemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? A la apostasía que se llevó en el cielo, cuando Satanás se separa de Dios y quiere ser él mismo, hacerse Dios. Y al separarse arrastró a la tercera parte de los ángeles y los engañó y les hizo creer que también él podía poner su reino. Entonces la apostasía es algo terrible, hermano, es algo tremendo. Estos ángeles que estaban en la presencia de Dios, al rebelarse, al apostatar, se separaron. ¿Fueron perdonados por Dios? No. Aquí dice la Escritura, si ellos no fueron perdonados al separarse de Dios, ¿qué nos espera a nosotros como cristianos, adoptados por la sangre, si nosotros también nos separamos? ¿Qué nos espera? Amén. La condenación. Amén. Por eso no es fácil ser cristiano, hermano. Amén. Si ser cristiano fuera fácil, todo el mundo sería cristiano. Amén. Pero ser cristiano es muy difícil, porque la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Bendito su nombre, oración. Gloria al Señor. Ven, seguimos avanzando. ¿Qué sigue diciendo? ¿Cómo? Versículo 3, pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros? ¿De qué escaparemos? De la condenación. Si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo escaparemos si descuidamos? Si descuidamos, no podemos descuidarnos. Tenemos que hacer lo que hizo José: huir al pecado. Amén. Huir al pecado. Amén. Si el diablo te invita a pecar, si el diablo te invita a maldecir, si el diablo te invita a robar, si el diablo te invita a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios, es porque quiere robarte la salvación que Cristo te ha dado. Y por muchos años el diablo lo ha conseguido con mucha gente. ¿Por qué, hermano? Porque está en la creencia errónea de que la salvación no se pierde. Y eso es muy triste, muy lamentable. Por eso es que tú ves, hermano, que ellos no se esfuerzan, no hay frutos de arrepentimiento, no se esfuerzan por vivir una vida de santidad, una vida de temor. ¿Por qué? Porque ellos dicen que ya están seguros, ya están asegurados. Entonces esto es algo muy delicado, sumamente delicado. Está bien. Menciona a no descuidar una salvación tan grande. Dice que si nosotros la descuidamos, no escaparemos de la condenación eterna que los ángeles que se rebelaron tuvieron. Así también, tremendo lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, 2 de Pedro capítulo 3 versículo 11. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 11. Vamos a ver qué nos dice Pedro 3:11. Gloria a Dios para siempre. ¿Lo tienen, mi hermano? 2 de Pedro dijimos, capítulo 2, versículo 3 al 11. 2 del 3 al 11, ¿lo tienen? Dice: y por avaricia harán mercadería con vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la que, ¿qué palabra utilizan? Condenación no se tarda, y su perdición. ¿Qué dice perdición? ¿Qué significa perdición? Perderse.
no se duerme. Porque si Dios, ¿qué dice? Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que dejándolos al infierno los entregó a prisión y oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda, horrible, terrible conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y viviendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Amén. Amén. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, desprecian el señorío. Esta gente que no se quiere congregar no quiere señorío sobre sus vidas. Desprecian atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Por eso es que es necesario, hermano, tuvimos la enseñanza de no tomar en vano el nombre de Cristo. No te tropeces y digas, ¡ay, la sangre de Cristo! Señor, reprenda al diablo. No tomes en vano el nombre de Cristo, hermano. No blasfemes de las potestades superiores. Yo he tenido que reprender a muchos cristianos que al diablo se burlan del diablo y dicen el chanclas. Yo los he tenido que reprender. Y les he dicho, eso que tú estás haciendo va en contra de lo establecido por Dios. Y no soy defensor del diablo. El Señor lo reprenda. Amén. Pero tú no puedes mofarte de las potestades superiores. Porque si lo haces, estás en contra de la Biblia. Se acabaron los amenes. En la demonología nos enseñaron algo muy amplio acerca de los demonios. Son potestades, son superiores a nosotros. Pero hay algo que nosotros debemos entender, que más grande es el que está con nosotros. Amén. Que el que está con ellos. Gloria a su nombre, amén. Amén. Y en Judas capítulo 1, versículo 9 en adelante nos menciona y dice que Miguel, peleando con Satanás por el cuerpo de Moisés, que seguramente lo querían encontrar para darle tributo, hacerle un monumento X, idolatría, dice que Miguel no quiso pronunciar juicio de maldición contra Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque mayor que nosotros es Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros queremos reprender al enemigo, a los demonios, nosotros tenemos que decir, el Todopoderoso te reprenda. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre del Rey para siempre. Ok, mi hermano, seguimos adelante. El apóstol Pedro nos dice que no vamos a escapar si también nosotros apostatamos, si también nosotros nos separamos de Cristo, nos desviamos, no vamos a escapar. Y nos pone de ejemplo a aquellos que se rebelaron, a aquellos que estuvieron en contra. Pone como ejemplo a los ángeles que se rebelaron, a los del tiempo de Noé, que no quisieron nada, a los de Sodoma y Gomorra, que también no querían nada con Dios. Pero ahora vemos algo mucho más profundo en Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Hebreos capítulo 6. Muchos critican al doctor Josué Guión, lo critican mucho, pero ellos no saben que el doctor Josué Guión dio una palabra tiempo atrás, una palabra tremenda. Capítulo 6, versículo 4. ¿Lo tiene mi hermano? Y nosotros, perdón, estoy en Hebreos 6, 4. Estoy en Hechos, perdón. Hebreos 6, 4. Amén. Hebreos 6, 4. Gloria a Dios. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo
y así mismo gustaron de la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Vamos a analizar esto. La palabra recaer, menciona algo sumamente importante y de consecuencia eterna. Dice la palabra recaer. El diccionario nos enseña. Recaer dice reiniciar en los mismos vicios, errores, del griego hipotrofi, que significa recaer. Su sinónimo es reincidir. Alguien que estaba caído fue levantado y volvió a caer. Eso significa recaer. Amén. Amén. Por eso es que es muy importante, hermano, que tú y yo nos alejemos del pecado. Amén. Que tú y yo corramos del pecado, huyamos al pecado. Amén. Amén. Hay un pastor en Matamoros que ha caído no una, ni dos, 3 veces. Cayó con una muchacha, luego la iglesia lo perdonó, siguió predicando, volvió a caer, la iglesia lo volvió a perdonar, siguió predicando, volvió a caer por 3.ª vez y la iglesia lo volvió a perdonar y sigue predicando. Yo te pregunto, ¿y esta escritura dónde queda? Amén. ¿Y esta palabra dónde aplica? Amén. ¿Tú crees que Cristo Jesús vino a nosotros para que nosotros viniéramos a Él y seguir pecando? No. Pablo, el pensamiento de los romanos era un pensamiento muy terrible, muy tremendo. Los romanos pensaban que podían venir a Cristo y seguir haciendo lo que daba su gana. Pablo tuvo la necesidad de escribirle a los romanos y les dijo en el capítulo 6, versículo 1: pecaremos para que la gracia abunde. Amén. Dice, en ninguna manera. Amén. En ninguna manera. Entonces, mi hermano, no me malentiendan. Tenemos pruebas, tenemos luchas, tenemos tentaciones, tenemos aflicción, pero eso no nos puede vencer. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios nos ha dado a nosotros espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿Poder para qué? Para vencer las tentaciones del diablo. Amén. Para vencer las adversidades. Amén. ¿Amor para qué? Para amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Amén. ¿Y dominio propio para qué? Para rechazar todas las artimañas de Satanás. Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor, amén. Amén. Entonces, hermano, tenemos que entender esto. Recayeron. O sea, alguien que se cayó, el Señor lo levanta y se vuelve a caer. Recayó. Dice, ¿qué hay para ellos? Es imposible que otra vez. Por eso es necesario que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Es necesario. Dile que está a tu lado, deja de jugar al cristianismo. Dile. Mire bien, el apóstol Pedro menciona en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20 y 22. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro. 2, 20 al 22. ¿Lo tiene? Mire bien lo que dice la Biblia. Tenemos la otra dispositiva en nuestra casa, por favor. A saber de qué estamos hablando. Gloria a Dios para siempre. Esta es la teoría de Juan Calvino. Juan Calvino, que la salvación no se pierde. Juan Calvino dice, no importa hagas lo que hagas, si crees en Jesucristo, te vas al cielo. La salvación que Dios te da, ya no te la quita. Una vez salvo, siempre salvo. Esto lo dijo Juan Calvino. Y esta doctrina, hermanos, se ha metido como una infección dentro de la iglesia. Por eso es que vemos cristianos que todavía maldicen, que todavía fuman, que todavía toman, que
todavía se aventan un rabo con los vecinos a la hora de lo que viven. Porque piensan de la misma manera que Juan Calvino. Piensan que la salvación se pierde, por ende no tienen un compromiso con Dios. No tienen. Pablo dice, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Pablo dice, yo mismo, siendo predicador, si me desvío, me voy a eliminar. No puedo. Pero hermano, esa enseñanza diabólica que el Señor le da al diablo ha causado mucho daño al cuerpo de Cristo, mucho daño a la iglesia de Cristo. Por eso es que usted ve, hermano, tanta basura y tanta falsedad dentro de las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa así. Mucha gente piensa, no, Cristo me salvó y ahora lo que yo haga me va a llevar con él. Mentira. Amén. En una ocasión Pablo platicó con un pastor que tiene estas creencias. Y yo le hice una pregunta a este pastor. Y le dije, pastor, ¿usted qué cree que la salvación me pierde? Si yo tengo a mi esposa, la hermana Lupita, y que el Señor le gana al diablo, y yo me voy con otra mujer, y Cristo viene por su iglesia, yo le pregunto a él, ¿me voy o me quedo? ¿Y qué creen que me conteste? Te vas. O sea que yo estando ahí con aquella mujer, viene Cristo y me lleva. Dice, sí, te vas. Porque lo que Dios te da no te lo quita. Lo que dijo Juan Calvino. Y fue más allá todavía porque me dio una explicación, entre comillas, teológica. Fíjense lo que me dijo. Mire, hermano, es que la gente que está en Cristo y todavía tiene algún pecado o algo, practica algún pecado, ellos van a estar delante de Dios, pero van a estar de espaldas, no lo van a ver. Esa explicación me dio. Y yo, lógicamente que me reí y dije, ¿de dónde saca esto? Amén. Yo entendí después de dónde lo sacó. De este pensamiento, de esta teología. Imagínate, hermano, dile que está a tu lado, ¿eres cristiano o eres de camino? Pregúntale. Que a lo mejor por eso no cambia de camino. A lo mejor por eso no cambia, hermano, porque es caminista. Amén. Y piensa que se va al cielo con toda su basura y su mujer. Que el Señor reprenda al diablo. Esto es algo terrible, mi hermano. Está bien. Vamos a ver un video de John MacArthur, que le hicieron una pregunta y le dijeron, si un cristiano se suicida, ¿se va al cielo? Y MacArthur dijo que sí. Vamos a verlo. Póngame. ¿Esté listo ahí? ¿Esté listo ahí con el audio? John MacArthur. Entonces los documentos, ahí debe estar. Dura como 2 minutitos aproximadamente. No está, búscame en internet, bájelo directo en internet. Dura como 2 minutos. Respuesta al suicidio, John MacArthur. Me lo encuentre y me lo da por favor ahí. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús para siempre. Hay oposición. Para que tú la pidas, ¿no? Siempre que toco estos temas, hermano, hay oposición. Porque es algo muy delicado, es algo sumamente delicado. No le hicieron una pregunta. ¿Por qué John MacArthur contesta de esta manera? Porque John MacArthur es calvinista. John MacArthur exalta a Juan Calvino de una manera tan tremenda, más que al Señor Jesucristo. En una ocasión yo preguntaba a un joven y me decía, bueno, ¿tú qué eres, hermano Ricardo? ¿Eres calvinista o qué eres? Le digo, no, yo soy cristiano. Amén. Gloria a Dios. Porque yo sigo las enseñanzas de Cristo. Amén. Los apóstoles no enseñaban su propia opinión. Amén, gloria a Dios. Ellos enseñaban lo que Cristo les decía. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Lo que el Espíritu Santo les daba. Bueno, dice amén. Gloria a Dios para siempre. Ese es el hermano David. Póngamelo, por favor. Lo bueno que tenemos internet aquí en la iglesia. Gloria a Dios, gloria al Señor. No está el sonido. Acomódeme el sonido.
Bueno, seguimos aquí adelante, mi hermano, ¿ok? Ahí está. Voy a hacer una pregunta que también estaba aquí con relación al pecado, que tiene que ver con el suicidio. La pregunta era si alguien que se suicida puede ir al cielo, y voy a agregar entonces si piensa que un cristiano puede cometer suicidio. Suicide. Somebody's asking, can a person who commits suicide go to heaven? And secondly, can a believer commit suicide? Yes. Sí, Person who una commits persona que comete suicidio, si son un creyente en el Señor Jesucristo, se irá directamente al cielo. every sin Todo pecado ha sido colocado bajo la sangre del Señor Jesucristo, pasado, presente y futuro. E inclusive a heinous sin un pecado horrendo, tal como el suicidio, el cual is just such a es un crucial pecado sin. tan aplastante. Nevertheless, No obstante, Jesus said, "I will Jesús save dijo, your sheep." no perderé ninguna de mis ovejas, es la vida eterna. The Spirit El has sealed Espíritu us in nos ha sellado en Cristo hasta el día de la redención. there is the eternal Es security la seguridad eterna del creyente, that those in que aquellos que están en Cristo nunca Christ saldrán de Cristo, nunca se perderán. Y de ninguna manera apoyamos o promovemos ese pecado. nevertheless No obstante, Cristo yet greater. es mayor. Just add this, Y yo le he visto, in ¿puede un cristiano skirt. desanimarse? Sí. Sí. ¿Puede un cristiano estar tan desanimado que se deprime? Sí. ¿Puede un cristiano deprimirse tanto que pierde toda la esperanza? Claro. Y eso con frecuencia lleva al suicidio. Pero como dijo, es que todo pecado es perdonable. Y el pecado del suicidio fue pagado de manera completa en la muerte de Jesucristo. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? También existe un hombre llamado John Piper. ¿Usted lo ha oído mencionar a John Piper? ¿Alguien ha oído mencionar a John Piper? Evidentemente, a una de las preguntas que hicimos y contestamos durante el tiempo de pregunta y respuesta, causó mucha confusión entre algunos de ustedes. John Piper cree lo mismo. John Piper cree que la salvación no se pierde. Es calvinista, es bautista. Y hubo algo importante cuando yo estaba checando, investigando esto, me encontré con un video de un pastor dominicano. Yo no sabía que John Piper había escrito un libro llamado Cuando las tinieblas no se disipan. Por eso que yo no recomiendo ningún libro, mi hermano. Amén. Yo recomiendo la Biblia. Amén. Porque el libro tiene el pensamiento del autor. Y la Biblia, ¿cuál es el pensamiento del autor de la Biblia? Del Señor Jesucristo. Amén. Ok, dice John MacArthur, si un cristiano se deprime y se suicida, se va al cielo. Esto es lo que él dice, porque es doctrina calvinista. Pero la iglesia de Cristo, la palabra de Dios, dice que si alguien se aparta de su justicia y hace maldad, por el pecado que hizo, morirá y se irá al infierno. ¿No hay vuelta de uno? Amén. ¿Cómo es lo que sigue, hermano? Cuando Dios quiere, en los libros de John Piper y de MacArthur, hay un video ahí, hermano Carolina, se llama, lo tengo yo ahí editado. Es un video que yo edité, lo tengo por ahí guardado. Se puede recuperar ese acceso directo. Señor, reina del diablo, siempre tiene que pasar. Siempre tiene que pasar algo. Bueno, pues en este video tenemos lo que John Piper y John MacArthur dicen en estos libros. Cuando Dios quiere deshacerse
de sus hijos indisciplinados usa la vía del suicidio. Esto es lo que enseña. Los cristianos pasan largos periodos de angustia. Esas oraciones dolorosas, esas oraciones de que, ay Señor, no tengo nada, soy pobrecito. Hablamos de la prensa. Esas oraciones son oraciones suicidas. Son oraciones que minimizan al Señor. Son oraciones que le quitan la autoridad y el poder a Cristo. ¿No tú estás diciendo que Dios no puede levantarte? ¿Tú estás diciendo que Dios no puede darte la victoria? ¿Qué estás creyendo? Ay Señor, somos tan pobres, estamos tan mal, comemos pura sopa de video, otros comen carne. Son oraciones suicidas. Gente que tiene problemas en su corazón, no viven por fe. Pero eso lo vamos a ver en la predicación. Ok, vamos a la que sigue, hermano Claudio. Vamos a la que sigue. Póngale respuesta a John MacArthur sobre el suicidio, y es un pastor dominicano. Dura como 9 minutos el video. Póngame la siguiente diapositiva, hermano Claudio. ¿Cuántos alaban a Cristo, hermano? Gloria a Dios para siempre. Ok. Seguimos aquí. Pedro nos dice algo sumamente importante. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Ya lo leímos, ¿no, verdad? Ok, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Por qué habla esto el apóstol Pedro? ¿Por qué lo dice? Por tanta gente que toma a la ligera la salvación de Cristo. Concilios, pastores, predicadores, evangelistas que toman a la ligera la salvación de Cristo y hacen maldad o hacen adulterio y siguen predicando, siguen enseñando. El doctor Fosino fue muy criticado porque el doctor León dijo: yo tengo una esposa con la cual tengo tantos años, dice, no he caído, no me he desviado y no caeré jamás, porque el que me sostiene se llama fiel y verdadero. Hermano, fue tan criticado el doctor León por esas palabras. Pero yo digo que es verdad. Gloria a Dios. Porque el que nos llamó, dice la palabra que nos guardará irreprensibles. Amén. Primera Tesalonicenses, capítulo 5 en adelante. Nos guardará irreprensibles hasta la venida de Cristo. Nuestro ser, cuerpo y espíritu. Amén. Dice, porque fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará. Gloria a su nombre para siempre. Amén. Así que mi hermano, deja de jugar el cristianismo. Deja de jugar, pero si te vas al pecado, te vas al infierno. Si te mueres en pecado, te vas al infierno. No hay salvación para ti. Más te vale que permanezcas hasta el final, hasta que Cristo venga. ¿Cuánto dicen amén? Esto es sumamente importante. Además, lo que menciona a la carta de Sardis en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Apocalipsis 3, del 1 al 6. ¿Lo tiene mi hermano? Apocalipsis 3, del 1 al 6. Le menciona el Señor a la iglesia de Sardis. Escribe al que en la iglesia de Sardis: el que tiene los espíritu de Dios, la tinta estrella, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Número 1, nombre de que vives y estás muerto. Le dice: se decían ser cristianos, pero vivían en pecado. Gente que decía ser cristiano, pero vivían en pecado. Aquí en la iglesia ponían una cara de buena gente, pero allá en la calle o en su casa eran completamente lo contrario. Amén. Y Dios le dice: tiene nombre de que vives y estás muerto. Amén. Luego le sigue diciendo: sé vigilante y afirma las otras
Había cosas pecaminosas de sus vidas pasadas que no habían dejado, sino que todavía las seguían haciendo. Todavía las seguían haciendo. La iglesia moderna, la iglesia calvinista, dice: no me hable de santidad, ni que debo hacer esto o aquello. Yo quiero vivir mi vida al máximo. Haga lo que haga, me voy al cielo. Eso es lo que dice la doctrina calvinista. Y muchas iglesias que entre comillas se dicen cristianas evangélicas o pentecostales tienen la misma creencia. Tienen la misma creencia. Por eso no hay predicaciones contra el pecado, contra el infierno, ni de santidad. No hay. Ni las habrá. Porque ellos piensan de esta manera: que el Señor reprenda al diablo. Dice que me recuerda. Dura 9 minutos nada más. Dice: respuesta a John MacArthur y John Piper. Búsquenlo ahorita, se lo puede. Búsquenme las citas de mercado. Primero Corintios 6:9. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ávaros, ni los que echan comarón, ninguno entrará en el reino de los cielos, sino solo el que sea lavado con la sangre del Cordero y permanezca limpio. Y permanezca limpio. Sin santidad nadie verá a Dios. Muy importante esto es la que sigue en el reloj. Justin Bieber, que he puesto moda de afeminado. Muchos cristianillos en la iglesia andan agarrando las modas. Yo pasé por una iglesia cercana por aquí y vi a los cristianos con pantalones apretados, entubados. No son pantalones, son entubados. Jóvenes. Y los falta media pompa, con los pelos así como Justin Bieber. Señor, reprenda al diablo. Ese yo me recuerdo. ¿Qué es? Miren bien lo que hace esta mujer. Una stripper estadounidense llamada Crystal Dean está enseñando gratis a muchas mujeres a que puedan danzar con música cristiana, pero el método no es convencional, porque es deslizándose en un tubo, acción típica que hacen las mujeres stripper. En un avión cristal ha llamado a este método Paul Finds por Jesus, o el baile del tubo para Jesús, utilizando música de adoración, música gospel. ¿Por qué ella se encuentra en Sardis? Porque lo que ella hacía antes en el mundo, ahora lo quiere traer y enseñárselo a Dios y presentárselo a Dios. Bueno, antes yo era stripper, me encueraba en el mundo, ahora me encueraba pero para Cristo. Imagínate. Señor, reprenda al diablo. Bueno, antes me gustaba la música de Vicente Fernández, pues ahora voy a oír música de Vicente Fernández cristiana. Antes me gustaba la música de la zona santanera del mundo, pues ahora voy a oír en versión cristiana. Antes me gustaba la cumbia, los chicos de barrio en el mundo, ahora voy a oír con Irma Maciel cristiana. Estos son los sardinos. Antes, hermano, antes cuando iba a la cantina y me emborrachaba, me gustaban los corridos. El corrido de Gerardo, que me canten el corrido de Gerardo. Amén. ¿Aló? Ahora vivo Cristo y qué gozo es saber que hay corrido cristiano. El Señor reprenda al diablo. Antes me gustaba la música de mariachi. Vengo a Cristo y me encuentro con que hay música de mariachi cristiano. Y Señor. ¿Aló? Estos tenían los amigos. Su vida pasada la trajeron a Cristo. Y el Señor le dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. Porque los sardinos pensaban que la salvación no se perdía. Que el Señor reprenda al diablo. Ahora que llegan acá. Esto es algo de la última. ¿Me encontró el video que dije? Dura 9 minutos. ¿Vale? Sí, me encontró en YouTube. No, búsquelo. Tiene que estar. Dura 9 minutos, hermano Claudio. Búsquemelo. Es con un predicador centroamericano, dominicano. Y menciona el libro de John Piper. John Piper. Y John Piper tiene predicaciones muy buenas, palabras muy buenas, pero es calvinista. Paul Washer, ¿cuántos han oído hablar de Paul Washer? Es un cristiano bautista, tiene predicaciones tremendas, pero es calvinista.
es calvinista. Soy hermano que tiene que tener cuidado quien escucha. Yo le recomiendo que escuche al apóstol Pablo, escuche al apóstol Pedro, escuche a Timoteo, escuche a Silas, escuche a los predicadores de la palabra. Yo le recomiendo que escuche a estos siervos, porque estos siervos no son calvinistas. ¿Cuántos la van a pedir? Gloria a Dios para siempre. Bendito su nombre. Ya no tenemos ninguna hermana. Ok, número 3. Le decía, acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Qué le está diciendo? La salvación. Igual a lo que arrepiéntete, pues si no velas, sube un poquito, hermano, porque me estoy forzando. Sube un poquito más. Pues si no velas, vendré a ti como ladrón en la noche y no sabrás a qué hora vendré por ti. Número 3. Le mencionaba que había recibido la salvación de Cristo y les pedía que se arrepintieran. ¿Cómo es que les pedía que se arrepintieran si ya habían recibido la salvación de Cristo? ¿Por qué? Porque estaban en pecado, porque había pecados en su vida, porque seguían mintiendo, seguían robando, seguían haciendo cosas chuecas. Y el Señor decía, arrepiéntete de verdad. ¿Cuántos hablan la Biblia? Número 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Número 4, menciona que algunos de Sardis, eran reales y se habían mantenido alejados del pecado, por lo que sus vestiduras eran blancas. ¿Qué dice en Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante? ¿Qué nos dice? El Señor viene por una iglesia como sin mancha y sin arruga. ¿Qué es lo que nos mancha? ¿Qué es lo que mancha nuestro vestido de novia? ¿Qué es lo que mancha? El pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Alejarnos del pecado. No practicar el pecado, renunciar al pecado, no vivir el pecado, desechar el pecado. Porque nuestra vestidura se quede blanca, limpia. Bendito su nombre para siempre. Lo dice el número 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Por qué dice borraré? Porque el Señor tiene el poder para quitar el nombre tuyo y mío si nosotros nos desviamos. Dios guarde nuestras almas, hermano. Él tiene todo el poder para hacerlo. Ahora aquí viene lo poderoso, lo que decía que sus nombres no serían borrados si ellos mantenían alejados del pecado. Pero si no lo hacían, Jesucristo Todopoderoso quitaría sus nombres del libro de la vida. Aquí mencionan personas que ya sus nombres estaban en el libro de la vida, pero que si no permanecían fieles hasta el fin, serían borrados. Eso es lo que dice la Biblia, ¿sí o no? El apóstol Pedro dice, 1 Pedro capítulo 3, 18. Vamos a 1 Pedro 3, 18. 3, 18. Gloria a Dios para siempre. ¿Dónde? ¿El dominicano? No. Sí, Willy, dura 9 minutos, pero está con una reportera. Sí, está con una reportera. Dura 9 minutos. 9 minutos. Lo edité, lo bajé, lo guardé y ay, Señor. Mi hermano, es que yo no sé mucho de tecnología, pero no sé qué manera lo pasé al escritorio y se borró. Sí lo tiene marcado. Ok, póngamelo ahí. No lo vamos a ver todo, solamente unas pequeñas partes. Yo le digo cuando le adelante un poquito. ¿Listo con el sonido? ¿Estamos listos con el sonido? ¿Sí? Ok. Póngamelo. En momentos anteriores usted nos ha hablado de 3 hombres de Dios, de los que hemos estado conversando en estos momentos. Han estado consistentemente en una escuela, una doctrina en el error. ¿Eso fue un asunto del momento o realmente usted ratifica? Te refieres a mí cuando dice que fue del momento, ¿verdad? Correcto. Claro. No fue del momento. Dios en su gracia ha ido abriendo los pasos, los caminos, los libros, todo, para darnos la información, porque esto ha estado soterrado. Es decir, ya yo tenía la argumentación cuando presenté esa respuesta a estos 3 hombres de Dios, porque habíamos leído el expediente de MacArthur y del pastor Thompson, en el sentido de que ellos en su escuela de consejería enseñaban que Dios, cuando quiere llevarse a uno de sus hijos indisciplinados,
entonces usa la vía del suicidio. Yo no podía creerlo. Lógicamente que asocié esto con lo que escuché en el evento del año 2013. Ese video maravilloso y glorioso. Entonces digo, bueno, pero es que esto es consistente. Además de esto, escucho a mi querido amigo hablar de esto de manera consistente con relación a Moisés. Digo, pero es que esto es un engranaje doctrinal. Pero me voy enterando ahora que hay iglesia que estaba preguntando esto, pero un pastor se le zafó en estos días y puso en un bloque internacional, en un foro internacional, lo que creían sus pastores. Y yo no creo que esto crea esa iglesia. Porque los valores han dicho y hablan. La artificial se rompe, se divide, se fragmenta, porque se desafó. Ahora, ¿dónde nos damos cuenta? Y quiero ser muy delicado con esto. Porque el cielo aquí yo tengo un libro que se llama Cuando no se disipan las tinieblas. Es un libro de John Piper. Ahora tengo la diapositiva con MacArthur. John Piper es un señor de la idea de que a un cristiano se le puede hacer un memorial. Este libro, el lector convencional no le va a ver nada mal. Todo lo contrario, va a decir hasta que es muy bueno, que va dirigido a los que están deprimidos o a los que están pasando por tinieblas. Porque este libro, en cierta forma, va dirigido a una élite, es decir, a una escuela, a un grupo que sobrepasa lo normal, que entre líneas puede entender lo que se está diciendo. Este es un libro fatalista. Este es un libro pesimista. Este es un libro que tiene una gota de veneno, y esa gota de veneno es mortal. Lógicamente, este es un predicador y es un hombre de Dios. Predicador y hombre de Dios no va a salir con cosas malas desde el principio. Amén. Pero comienza con un lenguaje melancólico, con un lenguaje de derrota. Dice que los creyentes pasan por largos tiempos de invierno espiritual. Y acá, cuando tú comienzas a etiquetar un tiempo en el creyente de lucha como invierno espiritual, tú promueves, o de tiniebla, tú promueves a que creyentes melancólicos se sientan bien porque hay alguien que le está diciendo que hay una estadía, que la pasó aquel, que la pasó el otro, y torciendo las Es como decir Ok. Yo nunca voy a creer en cristianos derrotados, jamás. Jamás. Aunque no tengamos que comer, aunque no tengamos que vestir, aunque no tengamos un techo, somos más que vencedores. Gloria a Dios. Pero eso lo tienes que entender en tu corazón. Amén. Cuando lo entiendas acá, no va a haber diablo que te pare. Amén. No va a haber demonio que te detenga. Amén. ¿Qué más queremos? Si el Todopoderoso está con nosotros. ¿No, mi hermano? La salvación que Cristo nos da, tenemos que guardarla, tenemos que cuidarla, tenemos que caminar en temor, en santidad. Porque la Biblia está llena de exhortación. ¿Para qué? Para que no nos apartemos. Amén. Amén. Para que no nos alejemos. Gloria a Dios. Bendito su nombre para siempre. Amén. Amén. Leímos lo que dijo el apóstol Pedro. ¿Sí lo leímos? No, ¿verdad? 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muertos de la carne, pero vivificados en espíritu. Cristo Jesús murió para que nosotros tuviéramos vida. No vino para que nosotros viviéramos en derrota. No, bien. Menciona 2 Pedro 3:10. Vamos a 2 Pedro 3:10. 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice santa. La palabra santa aquí en el contexto significa apartado del pecado, apartado de la maldad. Santa y piadosa manera de vivir. ¿Cómo no vamos a andar con temor delante de Dios? ¿Cómo vamos a permitir que una cerveza nos robe la salvación? Amén.
que las mentiras, que el robo, que el adulterio, que la fornicación nos robe la salvación. No podemos permitir eso. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Nos exhorta a vivir con temor delante de Dios. En Hebreos capítulo 10, versículo 26, dice el escritor Lucas, los Hebreos 10:26, ¿lo tiene mi hermano? 10:26. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, hablando de que venimos a Cristo, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios. Dice, ¿cómo escaparemos si nosotros descuidamos esa salvación tan grande y nos vamos a pecar deliberadamente? ¿Cómo, mi hermano? Porque el Señor me mostró a mí aquel pastor que lo golpearon enfrente de mi apartamento en Estados Unidos? Fui y lo busco y le digo, le empiezo a hablar de Cristo, todo golpeado, llorando, y le empiezo a hablar de Cristo. Se me queda viendo y me dice, ¿tú no sabes quién soy yo? Le digo, no lo conozco. Me digo, yo soy pastor, pero caí. Porque Dios me lo mostró. Porque a la iglesia chiquita llegó un pastor que había caído, quería ser restaurado. ¿Por qué Dios me pasó por todo esto? Para que yo entendiera que si yo también me desvío, me voy a perder. Amén. Porque mi pastor en Dallas se fue con la mujer del copastor. Dios me mostró todas estas cosas para que yo guarde mi salvación con temor y temblor. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué nosotros vemos todo esto a la luz de la Escritura? Porque el Señor quiere que nosotros nos guardemos, nos cuidemos. ¿Cuánto dicen amén? Ahora bien, dice que no quedará más sacrificio por nuestros pecados si pecamos voluntariamente. Y finalmente en Hebreos 12, versículo 12 al 14, que dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que ¿qué? Sea sanado. Sea sanado. Quizá, ¿por qué no has recibido el Espíritu Santo? ¿Por qué no has sido bautizado con el Espíritu Santo? Porque hay pecados en tu vida. Hay cosas que a Dios no le agradan de ti y Dios no puede bautizarte. Cuando tú te deshagas de esas cosas que a Dios no le agradan, entonces el Señor te va a bautizar. Yo no sé qué puedo hacer. Rencor, odio, ira, celos, mentiras, maldicencia, no sé. Dios sabe que puede ser y tú no sabes. Y si tú no te deshaces nunca de eso, nunca serás lleno del Espíritu Santo. Y eso es algo real. Y debe de preocuparnos. Sin santidad de vida, nadie verá al Señor, por lo cual es necesario que cuidemos nuestra salvación hasta el final de nuestras vidas, sin regresarnos al pecado de donde Dios nos sacó, y así la salvación será nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios para siempre. Concluimos pues que la salvación se pierde. Si un cristiano se aparta de Cristo Jesús y se va al pecado y muere, ese cristiano no se salva, se va al infierno.